Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Sabática. Nuestro firme fundamento les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros hermanos, amigos, y a todos nuestros hermanos como de aquí del Ecuador, como también de Perú, de Brasil, de Argentina, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, México. Todos bienvenidos a nuestro canal, nuestro firme fundamento, ¿no? Su pastor Carlos Javier Delgado Erazo les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta escuela sabática. Bienvenidos anfitriones y anfitrionas de esta iglesia. Bienvenidos, queridas amigas, amigos e invitados en esta mañana. Bienvenidos. Esta es su iglesia, esta es la casa de nuestro Dios para todos aquellos que honramos y exaltamos su santo nombre. Un cordial saludo para el Colegio Adventista del Ecuador, CADE, ¿no? Un cordial saludo para todos los administradores, principalmente para el administrador de alimentos Cadepan, Juanito Flores, ¿no? Y todos pues nuestros hermanos de aquí, de toda la provincia de Los Áchilas. Bienvenido la provincia de Manabí, bienvenido la provincia de Los Ríos, bienvenido la provincia del Guayas, Sucumbío, en otras palabras, bienvenido Costa, Sierra y Oriente del Ecuador. En esta mañana pues, para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, vamos a exaltar el nombre de nuestro Padre cantando un hermoso cántico, ¿no? Entonces pues los invitamos que nos vamos colocando de pie. En tu nombre comenzamos. Con este El número 439. hermoso cántico, en tu nombre comenzamos. En la ciencia de la cruz. Y en nuestro lenguaje pues ven Señor a instruirnos en la senda de la cruz. Con la mayor reverencia nos colocamos de pie y vamos a conversar con nuestro Padre Celestial. De rodillas.
Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Pedimos el poder del Ruach HaKodesh, el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que toques cada vida, cada corazón, que al abrir tu palabra podamos sentir ese poder que viene desde lo alto. El poder de Dios, conocido como el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Adón. Tú eres nuestro Señor. Bendice a cada hermano en esta mañana. A cada hermana, cada niño, cada niña. Cada persona aquí presente. Y aquellos también que nos están mirando por medio de un canal. Que tu palabra se haga realidad en esta mañana. Por eso te clamamos que al abrir tu palabra nos des entendimiento, sabiduría y discernimiento con ese poder que viene desde lo alto, ese poder de Dios, que es el Espíritu de Dios, conocido como el Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Muy bien. Nos sentimos complacidos en esta mañana de poder estar en la casa de nuestro gran Adón, ¿no? Y yo creo que cada sábado, cada corazón se regocija porque abre su corazón al Creador de los creadores, que es al Creador de todo el universo. En esta mañana vamos a pasar directamente a la escuela sabática por motivo de tiempo, ¿no? Y vamos a tener el privilegio de estudiar un hermosísimo tema, el conflicto de los siglos, el cual la lección de esta semana nos inspira para que cada día podamos buscar al Dios de los dioses y al Señor de los señores. Y con ustedes pues entonces tenemos a Juanita Ramos Toaza y a Josué Delgado Ramos, los cuales tienen el privilegio de poder ser usados con el Espíritu de Dios en esta mañana. Así que los invitamos y disfrutemos de esta escuela sabática. Que el Padre Yahweh pueda bendecirnos. Un Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Que el Padre Eterno nos bendiga. Gracias por permitirnos estar aquí al frente. Le damos gracias a nuestro Padre Yahweh porque cada sábado tenemos la oportunidad de estar aquí al frente analizando, mis hermanos, cada uno de los temas importantes a través de la profecía, ¿no? Como sabemos que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de nuestro Padre Yahweh, que somos nosotros, nos identificamos ¿por qué? Porque tenemos las profecías, ¿verdad? Y como sabemos, el tema en general que estamos estudiando durante todo este año, ¿no? Que es el libro Conflicto de los Siglos, que hoy corresponde el capítulo 38, ¿no? Que dice nuestra única salvaguarda, ¿no? Entonces, mis hermanos, invitamos, sí, capítulo 38, página 377. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Como todos los temas que hemos tenido a través de todos los sábados, ¿no? Un estudio profundo que cada día nos saca, no sé ustedes, mis hermanos, pero cada sábado, o sea, cada semana, uno a través del estudio de la palabra de nuestro Padre Yahweh, uno se da cuenta de que cada día nuestro Padre nos muestra esa luz maravillosa a su pueblo, ¿no? Donde nosotros nos podemos guiar en este mundo lleno de tinieblas, ¿no? Y para eso, por eso dice, ¿no? Muy claro, dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por ejemplo, nosotros que hemos tenido experiencia en el campo,
mismo, nosotros para guiarnos en este mundo oscuro, lleno de pecado, de maldad, necesitamos de esta lámpara que es la palabra de nuestro Padre Yahweh, ¿no? Bueno, vamos a invitar a buscar en sus Biblias en Isaías 8:20. Y el título, recordamos, nuestra única salvaguardia. Vamos a ver quién es nuestra única salvaguardia, ¿no? Isaías 8:20. Isaías 8:20. Isaías 8:20. Isaías, La ley y el testimonio. exactamente, sino que siempre comprobándolo con un escrito está, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Sí, amén. Entonces, A la ley y al testimonio, si no difieren, conforme a esto es, porque no les ha amanecido. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Muy bien, sí. Entonces, ¿qué dice aquí? A la ley y al testimonio. Ustedes sabían, mis hermanos, que en el original hebreo, cuando la palabra de nuestro Padre Yahweh dice a la ley, no solo se refiere a los 10 mandamientos. Sabemos que la ley, ¿a qué se refiere también? Se refiere a todo lo que es la palabra de nuestro Padre Yahweh, toda la Santa Biblia, ¿no? Porque en hebreo la Biblia no se le llama Biblia, sino que se le llama la Torá. Y el significado de la palabra Torá es ley. Por eso, o sea, aquí cuando dice a la ley y al testimonio, nos habla que nuestro fundamento debe ser la Biblia y el espíritu de profecía. Claro, testimonio sabemos que es la espíritu de profecía, ¿no? Dice, si hablar en La Torá, la Torá es justamente el Antiguo Testamento, porque solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es a partir de Jesucristo que es testimonio. Por eso, en los tiempos de Jesús los apóstoles agregaron el Nuevo Testamento a la Torá. Por eso, toda la ley es toda la Biblia. Así es. Entonces, ¿qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, y si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido, o sea, no ha sido mostrada la luz, ¿verdad? Dice aquí en el primer párrafo, dice, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia. Entonces, ¿quién es nuestra salvaguardia? Es la palabra de nuestro Padre Yahweh. Contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos, Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Entonces, aquí está la respuesta, mis hermanos, ¿no? A veces nosotros decimos, no es que yo no estudio la Biblia porque cuando me pongo a estudiar la Biblia me da sueño, me da pereza, es aburrida. Entonces, ¿quién pone todo ese sentido? Es Satanás, ¿no? Porque a él no le gusta que lo desenmascare, lo que hacemos nosotros cada sábado, ¿no? Cada sábado, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desenmascarando los terribles engaños que hacen. Entonces hemos visto a través de cada uno de los capítulos del conflicto de los siglos cómo Satanás actúa, él se camufla, como se camufló en una serpiente para engañar a Eva, ¿no? Y así mismo cuando estuvo en el cielo y comenzó la guerra, ¿no? Contra los ángeles de nuestro Padre Yahweh, los ángeles que él había engañado, fue de una forma no directa, sino él cogió un engaño. Siempre él se camufla, mis hermanos, ¿no? Sí, sigamos con el mismo párrafo. ¿En qué párrafo están? En el primero. párrafo. Primero, la ley y el testimonio. Isaías 8. Ya ves, dice así, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras.
Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Dice aquí que en estos últimos tiempos el anticristo va a hacer muchos actos milagrosos. O sea, iba a hacer muchas cosas que aparentemente van a parecer que es verdad y que va a ser prácticamente imposible distinguir la verdad de la mentira si no estudiamos la Biblia. Porque los engaños de Satanás de estos tiempos van a ser con una credibilidad tremenda. Van a asemejarse mucho a la verdad bíblica. Pero como siempre, Satanás usa una parte de verdad y también mentira para engañar al ser humano. Entonces aquí dice que también que será imposible distinguir sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Entonces es muy importante, mis hermanos, que cada día nosotros tomemos la santa palabra de nuestro Padre Yahweh para comprobar un escrito está. Y ese debe ser nuestro fundamento. Exactamente. Una acotación, porque pueda que unos entendamos, otros no entendamos. ¿Cómo tomamos el auxilio de la Biblia cada día, cada mañana, cada instante? Haciendo lo que sabemos decir, el culto familiar. El culto familiar, el esposo, la esposa, los hijos levantándose de mañana, hacer primeramente su oración, tomando la Biblia, leyéndola, poniéndola en práctica, ¿no? Y este punto muy importante, ¿se acuerdan cómo hice la oración cuando comencé? Pidiéndole, Padre eterno o Dios, como le queramos decir, danos entendimiento, sabiduría, discernimiento para entender su palabra, y si me toca enseñar a otra persona, exponerla. Esa es la ayuda, porque cuando cada día leemos la Biblia, tenemos la protección que viene desde el cielo. ¿Cuál es esa protección? El poder de Dios, conocido como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está siempre con nosotros. Amén. Entonces, más abajo, ¿no? Nos dice en el segundo párrafo, dice lo siguiente: se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan en su carácter, gobierno y propósito divino, y en la medida en que se obren conforme a las luces que le hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu en las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro soporte, nuestra salvaguardia, como dice aquí en el título del conflicto de los siglos? No comentario. Leer, ¿sí? Simplemente dice los que obren. Mirarán, no solo los que leen, es los que obren. Claro. Es el cambio de vida. Ya en unos años estudiando la Biblia ya debe haber un cambio. Si no, no hace efecto. El Espíritu Santo de nosotros, si no cambiamos, porque sabemos que Dios nos dio libre albedrío. Pero ese libre albedrío debemos poner a los pies de Cristo para poder hacer su voluntad. Así es. Porque ellos son los que obran. Claro, o sea, si cojo la Biblia y lo leo como cualquier libro, no pasa nada, ¿no? Pero si yo cojo la Biblia, me pongo a estudiar y a darme cuenta qué está bien, qué está mal, y lo practico, ahí viene a tener efecto, ¿verdad? Amén. Así es. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva, o sea, todos debemos pasar por esta prueba. Están aquí algunas preguntas muy interesantes. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Está una pregunta. La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua? ¿Será que estamos ya listos, mis hermanos? ¿No? Para defender firmemente la palabra. Hay algo muy interesante aquí. Se dice que si estamos preparados para defender la palabra de Dios. Ahora, el hombre siempre quiere manipular y mandar. Y yo lo voy a hablar claro. El Papa dice, el domingo es el día del Señor, el cual debemos guardar.
Cuando la Biblia dice en el libro de Éxodo 28, acuérdate del Shabbat para santificarlo, ¿no? Ya en hebreo, Shabbat, en castellano, bueno, nosotros como le entendamos, sábado. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre hace más fácil. No, el domingo es el día del Señor, cuando la Biblia dice que es el sábado. Hermanos, yo creo que nosotros, y siempre enseño esto, nosotros no podemos obedecerle a los hombres por lo muy sabio, por la mucha capacidad que tenga. No podemos obedecer al hombre sino a Dios, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Una persecución se aproxima para aquellos seguidores del pueblo de Dios, para aquellos que guardan el santo Shabbat. Pero ahora, ¿qué el mundo entero dice? El 70% del mundo está consciente, pero guarda lo que dice el hombre, mas no lo que dice Dios. Y estoy seguro que la mayoría luchamos por la salvación, pero queremos obedecer al hombre. Hermanos y hermanas, amigos oyentes, si nosotros queremos salvarnos, obedezcamos lo que dice la Biblia, mas no lo que dice el hombre. Por eso dice aquí en la última Opinión, por acá también hay otra. Ah, sí, sí. Y yo, qué bueno que explicó el pastor la claridad, ¿no? Pero para eso, ¿cuánto vale clamar a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder aprender el mensaje que nos da? Yo soy de la idea siempre clamar a Él, siempre, en cada momento y en cada instante, para que el Altísimo nos dé sabiduría para poder entender y poder hablar. Así es. Y poder vivirlo. Claro, como un escrito está lo que dice la hermana. Jeremías, si no me equivoco, 33:3. La Biblia dice, que es la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes? ¿Cuáles son esas cosas ocultas? Ahí sí lo que decíamos, el poder de Dios, conocido como el Espíritu Santo, el cual está allí, como digamos así, abriéndonos la mente, el corazón, para discernir lo que dice su palabra. Mi hermano, hay que tomar en cuenta también que en esto encierra tantas cosas, por decirle las comodidades, el trabajo. Mira, hay pocos que por decirle estamos aquí, que así tengamos trabajo, venimos sentados. Pero hablemos, yo he hablado con una muchacha, hablemos de las empresas. Una, por no dañar la semana, dice. Otra, en la empresa no les dan permiso. Algunas personas quieren venir, pero en la empresa lamentablemente le dice, bueno, faltas 1, 2 o 3, se fuiste. Entonces todas esas cosas hicieron. Sí, pero no olviden que el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Si nosotros confiamos plenamente en Él, Él nos dará la salida. Nos dará la salida de algunas cosas, pero clamemos a Él y Él verá el momento oportuno para sacarnos de ahí. Hermano, en las personas a las que se les invita un sábado, se les decía el sábado, a veces no tienen el conocimiento, porque dice que la fe aumenta según estudiamos la Biblia. Entonces hay gente que dice, no, porque si no, ¿qué como? Dice. Entonces esa gente no tiene una pizca de fe, no quiere a Dios, porque dice que si él no guarda el sábado, no va a comer. Imagínense, cuando nosotros sí podemos, pero justamente hay que insistir y hay que llevarles el evangelio. No hay que esperar que ellos vengan a la primera acá, sino que hay que insistir, que Dios nos dé esa facilidad de llegar a esas personas si estamos al lado, insistir, porque Dios les va a poner en su mente cómo hacerlo para ganar el salto. Porque de buenas a primeras no les van a hacer. Claro, Siempre ponen exactamente, excusas. por el Es que no tienen fe en Dios. conocimiento, no saben. Ellos tienen fe en cualquier cosa, por lo menos en Dios.
Dicen Claro. que tienen, pero no la tienen. No hay conocimiento. Correcto. Sí. Hay pasos para llegar. El párrafo bíblico no me recuerdo ahorita, pero lo tengo en la mente. La Biblia dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Por eso les digo que no Eso tienen dice la fe, Biblia. por Así fe, es. Por fe estamos aquí y damos gracias a Dios que nos ha traído, hemos entendido, ¿no? Así es. Imagínense, hermanos, cómo será si ahorita en estos tiempos que tenemos la libertad de conciencia y todo, No lo hacemos. no tenemos fe en Dios. Imagínense cómo será cuando venga la hora de la prueba, cuando tendremos que estar dispuestos a dar nuestra vida por la verdad. En Debemos verdad, meditar cuando en hay eso. persecución ya. Claro, cuando esté la persecución, entonces si ahorita que estamos en un tiempo de libertad, dudamos de Dios, pero ¿cómo será en los tiempos de persecución? Vamos a ceder fácilmente. Así es, hermano. Por eso dice que la palabra de Dios está aquí. En el corazón. Claro, por eso Dios en su Para los palabra, siglos. nos dejó sus promesas. Que sea cual sea la circunstancia, el Padre Yahweh va a ver por nosotros y va a buscar una solución para Porque esto, nuestro hermano, problema. ya con el tiempo no va a haber. Claro, ya la palabra Ya no. escrita va a Solamente ser lo que prohibida. Claro, solo por eso dice que tiene que estar sembrada acá y en el corazón para poderse defender. Ahora, si cuando hubo oportunidad no leyó la Biblia, no sabe nada, no se la sembró, entonces No, ¿cómo? esto no era de vivirla, hermano, porque uno puede leer y puede olvidar. La vivencia, cada cosita vivirla poco a poco. Así es. Y pedir a Dios que la ayude. La niña acá me hace una pregunta que, a ver, dígala que ellos escuchen para responderle. Sí, sí. ¿Quiénes son los padres de Dios? Ya, dice que es una pregunta que ella tiene, ¿quiénes son los padres de Dios? La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, 29, porque las cosas ocultas, no, las cosas reveladas pertenecen al hombre y las no reveladas pertenecen a Dios. Por lo tanto, ahí sí usamos la palabra, es un misterio. ¿Quién es el Padre de Dios? ¿Cómo fue formado Dios? Porque Dios solamente nos ha dado hasta lo que dice en su palabra de Deuteronomio 29, 29. Las cosas reveladas pertenecen al hombre y las no reveladas pertenecen a Dios. Y no Por solo lo las tanto, niñas esa pregunta. no podemos decir algo que no sabemos. No podemos hacer especulación. Sí. Exactamente. Entonces, así es. Todo lo que Dios te revela, sí, lo que Dios te revela, eso es para ti. Práctico, pongamos, si usted desea saberlo, póngase en la Biblia y el Señor dice que a su pueblo lo llevará y será por la eternidad un estudio. ¿Ah? ¿Qué tal? Y ahí va a conocer. Él nos dará Sí, sí, pero es bueno porque yo no solo las niñas, buena es la pregunta de Mucha las gente niñas, hace porque eso. tiene curiosidad. Sí. No Así es. solo las niñas preguntan eso. Todo el mundo. Es que Algunas. claro, culminando esto, los creados no podemos conocer el misterio Divino. divino de nuestro Creador. Amén. Porque nosotros somos creados como los ángeles también. Y por lo tanto, el alumno no puede ser superior a su maestro. Amén. El maestro, claro. Y nuestro maestro es nuestro Padre Yahweh. Nosotros queremos ser alumnos y Así seguir es. al maestro. Solamente clamemos que nos ayuden entendiendo y a medida que vamos entendiendo su palabra de estudio, entonces podemos ahí entendiendo Claro, ese ya misterio. después entra la niña en materia de la Biblia y saber que todo lo Así creado es. es por mi Dios. Amén. Todas las cosas van apareciendo ahí. Y no solo esto que dice la niña ahora, yo encontré un señor español que dice que él no cree en Dios porque no le ha visto. ¿Se puede imaginar hasta qué Pero, punto hermano, eso hay mucho. está la gente? Terrible, ¿no? ¿Cómo va a tener esta persona fe en Jesús? O la fe de Jesús que dice el Señor que tengamos. Vamos instruyéndonos más para ir sabiendo. Pero hermana, está ahí un poquísimo. Sí, yo creo. Sí, hermano Vinicio, tenga la Eso sí, un poquito más. Sí, Hermano, ahorita nosotros hablamos lo que es físico, ¿no es cierto? sí. En lo físico nomás podemos decir quién es tu mamá, quién es tu papá. Pero en las cosas espirituales, por ejemplo, como mi hermano, los hermanos, ustedes, cuando usted llega donde el Señor no le va a decir cuál es tu mamá, cuál es tu papá. Porque en los misterios vamos a los
espíritu. Claro, claro. Que solo el Señor lo sabe. Amén. Así es. Y Él no nos da, como niños nos trata, ¿no? Como mujer dice, al niño hay que darle lechecita materna, pero cuando ya estamos más grandes, como la niña, le invito, ¿no? Ella pongamos como está recién llegada, por su pregunta que hizo, entonces poco a poco ya va a ir descubriendo solita, Así es. va estudiando la palabra. Hay que recomendarle el libro de Génesis y comienza a leer el de Exacto, Génesis. exacto. Ahí está todo. Ahí está todo. Continuamos con el tercer párrafo. Ya. Dice así: antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de la prueba, los encontró sin la debida preparación. Como vemos aquí lo que le sucedió a los discípulos cuando Yeshua estaba aquí en la tierra. Él más de una vez les predijo que él iba a morir, pero que iba a resucitar después de 3 días. Pero ellos tenían la idea de que Yeshua iba a ser un rey terrenal, que iba a derrocar al imperio romano, porque eso era lo que se creía en aquel entonces todos los teólogos, la gente del Sanedrín en Israel. O sea, eso creían debido a las tradiciones humanas que ellos habían puesto. Eso se habían desviado del propósito que Dios les había dado. O sea, su mente estaba tan nublada que no comprendieron el verdadero significado de lo que Dios les decía. Y fue entonces que ellos, como no estaban preparados para el momento de la muerte de Yeshua cuando le tocó ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros, sus esperanzas se perdieron completamente, casi por completo. Eso fue porque no se prepararon y no cultivaron su fe en el momento que debían hacerlo. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Ahora que podemos cultivar nuestra fe, que podemos leer la Biblia y meditar en ella, no lo hacemos. Y cuando venga el momento de prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Pedro, vamos a negarnos. Vamos a ser engañados. Claro, y también no solo eso, sino que ya vamos a caer en el engaño de Satanás, porque él siempre está ahí a la acecho. Porque ellos creían inclusive que era un Mesías malo. Entonces eso no era. Sí, hermana. Hermano, a lo mejor entonces de pronto por lo que no creían, entonces por eso fue el susto que se pegaron cuando Jesús resucitó al tercer día. Ellos pensaron encontrar su cuerpo, ¿no? Y cuando él se levantó y ya lo encontraron, ellos se asustaron. Pero por eso sabemos que ya Yeshua, él predijo, o sea, él anunció su muerte y anunció su resurrección, ¿no? Pero los discípulos no entendieron. Y nosotros también podemos estar en el mismo error, ¿no? O está la palabra ahí escrita, pero como no entendemos, no estudiamos, entonces somos presas fáciles para caer. Ellos prefirieron escuchar la palabra del hombre y confiar en las tradiciones antes que confiar en lo que Dios les decía. Y Jesucristo pasó 3 años y medio con esas personas, con los discípulos. Imagínense cómo es tan importante hoy, por el Espíritu Santo de Dios que está aquí, comprender y no estar después en el grupo cuando llegue realmente la verdadera persecución. Es muy importante. Ya, miren qué importante es eso de acuerdo a lo que dice la hermana. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ellos no habían entendido, porque no habían leído bien las Sagradas Escrituras, porque ella le estaba diciendo: yo voy a morir y yo voy a resucitar. Por eso le dice: todo aquel que tiene esta gran esperanza será purificado como yo.
Usted esto lo encuentra en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 11, versos del 23, 24 en adelante. Ahí dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, muchos también hoy en día, cuando algún familiar se muere, lloramos porque queremos irnos a la tumba con él allí. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la esperanza, no tenemos la fe que aquel que murió va a resucitar. La Biblia dice que la muerte es como un sueño que simplemente está durmiendo, pero cuando Yahoshua, que es el Hijo de Dios, venga por segunda vez, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese es el anhelo de cada uno de aquellos que amamos su verdad, amamos su palabra, que tenemos la misma esperanza, que cuando Él venga, todos los muertos en Cristo resucitaremos. Y nos veremos. Exacto. Bien, hermano, y hay una cosa, hermano, aquí, que los discípulos andaban con el Señor Va a dejar de todo. todos los días y no avanzaron a entender. Imagínate. Sí. Por eso- Todos los días con nuestro Señor en las caminatas, en las predicaciones, y les confiaron a la luz. No entendieron. Nosotros Y podemos estar igual o tal vez Claro. peor. peor, Pero sí, ¿sabe que Jesucristo dijo una promesa? Dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí, dijo, y derramaré mi espíritu en toda carne, sus leyes ya no estarán en las tablas, no en su corazón, en su mente. Para eso no, para eso debemos estar convencidos, que cuando nosotros estudiamos las escrituras, y cuando practicamos sus 10 mandamientos, porque no son un sábado, son 10 mandamientos que equivalen a igual, entonces ahí está, el Señor está implantando en la mente y en el corazón sus leyes para poder transitar. Por eso es tan importante dar a conocer el Evangelio. Amén, ¿no? Bueno, seguimos, mis hermanos, ¿ya? Ya, en la página 378, ya la siguiente página, desde el primer párrafo, dice así: los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y a su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 14, versos del 9 al 11. ¿Apocalipsis qué? 14, del 9 al 11. Y segunda de Timoteo. No, primero es Apocalipsis. Sí. De ella, otra persona más que busque segunda de Timoteo 4:3. Ya. 9:11. Sí, de 9 al 11, mi hermano. ¿Te doy lectura? Sí, por favor, sí. 9 al 11 dice: y tienen por rey sobre ellos el ángel al abismo, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Aporión. Apocalipsis. Apocalipsis 14, del 9. 9, 11, mire. No, 14, 9. 9 al 11. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Hasta ahí? Falta el 10 y el 11. Ya. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Cordero. Y el humo
de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. A su imagen. Y nadie que reciba la marca de su nombre. Como vemos aquí, estos versículos son muy importantes también porque se habla del castigo de que van a recibir las personas que acepten a la bestia y adoren a su imagen. Pero si no estudiamos la profecía, ¿cómo vamos a comprender qué significa esto y cómo nos afecta a nosotros? Como ya hemos analizado antes, la bestia es el papado. El papado es la bestia y la imagen de la bestia es la ley dominical que se dará en un futuro no muy lejano. Claro, y esa es la imagen que se habla aquí, que todos se inclinan a adorar. Porque la gran parte del mundo aceptará esta ley y van a guardar el falso día de reposo. Y aquí quiero hacer una observación. Por ejemplo, más abajo, sí, en el verso 11 lo que habla sobre que los impíos serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos. O sea, en este versículo, sí, de día y de noche, o sea, en este versículo hay una mala traducción. Hay una mala traducción porque si nosotros cogemos eso al pie de la letra, estamos ahí, nos presenta un infierno, tal y cual como lo presenta la Iglesia Católica. O sea, este texto fue modificado por la Iglesia Católica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, al momento de... O sea, no es que uno se la crea que se la sabe toda, ¿no? Sino que te toca ir a los escritos en hebreo para uno comparar. Porque hay cosas que lamentablemente en la palabra de nuestro Padre Yahweh, está distorsionada, ¿no? No está como debe ser. Por ejemplo, ¿cómo va a creer que nuestro Padre Yahweh, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, va a permitir que uno de sus seres creados esté padeciendo ahí de día y de noche consumiéndose? No, entonces no es así. Oiga, qué lindo y es bueno eso, la explicación. ¿Verdad lo que me pasa a mí? No, en otra iglesia yo estaba llevando unos hermanitos, unos amigos. Oiga, y le cuento que comenzó el pastor a predicar. Yo a veces no estoy de acuerdo y lamentablemente tengo que alzar la mano y decirles que yo no estoy de acuerdo con eso. Primero que comenzó que los católicos que se van a ir al infierno, que hay una paz y infierno, nosotros no somos jueces. Que todos los que no leen la Biblia, no guardan los mandamientos, que esto va a ser así, que el infierno es una llama. Para no alargarle la conversa y no salirnos mucho del tema, mis amiguitos dijeron, no hermano, yo no vuelvo más. Yo no vuelvo más para allá, digo, porque si va a pasar eso, pues si yo me voy a ir al infierno, pues entonces les meten miedo, como dice, hay cosas que no son así. Entonces, ¿cuánto vale que la traduzca bien a la Biblia y enseñe? Sí, la enseño. Pongamos delante una palabra que dijo que la bestia, ¿no? Y dijo el papado de pronto. Nosotros ya como sabemos, comprendemos. Claro. Pero hay personas que no saben, entonces hay que explicarle que la bestia es un poder, no es un animal. Porque la gente dice, ay, el apocalipsis son animales. Digo, no es así, son reinos. Usted estudia la apocalipsis, lo más maravilloso que puede haber. ¿Por qué? Porque le enseñan el tiempo donde estamos y la redención que está pronta para los obedientes. ¿Qué significa la bestia? Entonces, por eso, de ahí significa poder, un poder. Y ahí viene el poder papal, que es el que está metido ahí. Entonces yo quiero que aclaremos los puntos por los que no saben. Hermano Carlos, yo quisiera que aclare un poquito más esto. No, exactamente, yo quiero la parte que usted dice. Cuando hablamos acerca de un Dios de amor, jamás va a permitir
que sus criaturas estén ardiendo con fuego y azufre día y noche. Día y noche, por los siglos y los siglos. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor, que Él nos creó para ser felices, mas no para vernos infelices. Y por lo tanto, ese infierno que habla el Vaticano, ese infierno lo tiene Él. Pero aquí yo no lo conozco y es más, quisiera conocerlo. Porque aquí en la tierra no existe un infierno. Lo que sí puedo decir que el infierno es las maldades que el ser humano lo hace diariamente. Ese puede ser, pero no que hay un fuego ardiente que está allí. La maldad. Ya, aquí tengo una cita del conflicto de los siglos mismo en el capítulo 43, que es más adelante. Ya aquí habla ya cuando termine ya el mal y habla ya sobre esta parte del lago de fuego y azufre. Dice así: los impíos reciben su recompensa en la tierra, serán estopa en aquel día, y en aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por los pecados que hizo cometer al pueblo de Yahweh. Su castigo debe ser mucho mayor que el que de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras, y quedan por fin destruidos los impíos, la raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Yahweh. Aquí claramente se describe, o sea, los impíos, ya los que estén perdidos, cuando sean lanzados al lago de fuego y azufre, van a estar sufriendo ahí, o sea, van a quemarse ahí según el pecado que hayan hecho. Por ejemplo, si es un pecado no tan grave, van a... Todo el pecado, Claro. vamos a ir al otro lado. O sea, me refiero aquí porque según el pecado que hayan cometido van a estar ahí. El pecado no lo cometió 20. Ya borró todo lo que la persona buena. Basta que cometa uno y ya está borrado todo. Sigue explicando. Por ejemplo, una persona, por decir así, digamos, cometió 20 pecados y la otra cometió 10. Un ejemplo nomás estoy poniendo, ¿ya? O sea, la persona que se va a consumir más rápido es la que cometió 10. Y la que cometió 20, o sea, va a estar un poco más de tiempo que la otra. O sea, así va a ser, dependiendo de los pecados que hayan cometido, van a ser consumidos en este lago de fuego y azufre. Y el que va a quedar ahí al último va a ser Satanás, porque él es el culpable de todo. Porque él es el responsable de haber engañado a todas esas multitudes. Y al final, él no va a estar ahí tampoco por la eternidad, ni los impíos, sino que igual se va a consumir él también, y el pecado va a ser erradicado completamente del universo, y no volverá a surgir nunca más. Eso es lo que dice aquí. Una explicación práctica que alguna vez me enseñaron los pastores. Es como cuando usted tira una madera pequeña y una tabla grande. Esto va a ser los pecados. Y mire qué tan importante saber que el arrepentirnos, cuando nosotros nos arrepentimos y Dios nos justifica, todos los pecados que nosotros nos hemos arrepentido van a Satanás, que él ha sido el instigador y el que nos hace pecar con tantas trampas. Eso es lo maravilloso del Evangelio, de que nosotros no vamos a sufrir, porque como decimos es un Dios de amor, pero sí vamos a pagar lo que tenemos que pagar. Lo que hemos pecado. Exacto. La paga del pecado es muerte, Señor. Claro, la paga del pecado es muerte, pero que, mire, yo le decía a esa persona que dice que se van al infierno, que esto, que es otro. Le digo, pero usted es un padre de familia. ¿Usted haría eso con sus hijos? Claro que no. Entonces, menos de Dios, yo no creo que va a No les dan esperanza y el Evangelio es esperanza. Claro, pero no que me metan eso que va a ir al infierno, que eso se van a quemar. Pero una persona se está
recién llegada, pues yo que fuera, yo no vuelvo más. Claro, Yo voy a- entonces estamos haciendo el mismo papel que hizo Satanás en el cielo. Claro. ¿Cómo lo presentaba Satanás ante los ángeles? Decía que nuestro Padre Yahweh es un Dios tirano y que su ley no era posible cumplirla. Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces debemos demostrar a un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que nos ama. Por eso dice clarito en su palabra, con amor eterno te he amado. Hijito mío, ¿qué más nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Imagínense cómo nos trata nuestro Padre Yahweh, ¿no? Claro. Hermano, los caminos de Dios son tan lindos y tan hermosos. Aquí la niña me pregunta que si en el último segundo de la vida, no importa la persona tan malvada que haya sido, y el último segundo de su vida se arrepiente, me dice ella, ¿qué pasa? La respuesta que yo le doy, se salva. ¿Por qué? Porque en el último segundo de su vida, sea un asesino, sea un sicario, sea lo peor que sea en la vida, ese hombre en el último segundo de su vida se arrepintió, el Padre lo perdona. No olvidemos que Dios es un Dios de misericordia, de amor, ¿no es cierto? Ahora, recuerden allí, ¿se acuerdan del ladrón bueno y el ladrón malo? Porque exactamente, ahí está el tema de la justificación por la fe. ¿Qué más? Este ladrón, en ese momento que estaban allí en la cruz, el uno le dice al Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Eso dijo el mal ladrón. Eso supuestamente es malo, porque los dos son malos, porque los dos roban. Entonces, ¿qué hizo el otro? El otro que hizo fue reconocer. En ese momento dijo, mira, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero el que está allá es el Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Reconociendo. Y solamente cuando él estaba reconociendo que ellos estaban allí porque merecían, ¿cuál fue la respuesta del Hijo de Dios? Señor, él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Hijo de Dios le responde, de cierto te digo, que desde hoy estarás, ¿en dónde? En el paraíso. Conmigo en el paraíso. Entonces, no importa el mafioso que sea, no importa el hombre perverso, en el último segundo de su vida se arrepintió, el Padre lo toma y lo perdona. No es más. Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Así es. Así diga, hermano. Así es. Hermano, lo que estamos hoy viendo en este mundo, ¿no? La desobediencia, ¿no? Pero la desobediencia viene también porque hay personas que son orgullosos, caprichosos, mal carácter, en primer lugar. Uno le va a dar la palabra, no la recibe, pero le está dando un punto de gracia a esa persona. Ahora, hermanos que son de las iglesias se apartan, sabiendo lo que es dar un testimonio. A veces, una comparación, se bautizan. Esa es una burla para el Espíritu. Si se bautiza, va condenado si desobedece, porque el bautizo no es una burla. Es un paso de crecimiento para lo que es espiritual. Ahora, en lo espiritual, el Evangelio no es fácil. Es una lucha que día a día llevamos. El reposo que nosotros llevamos, día a día llevamos el reposo. Porque Dios nos ha dado ese espíritu. No. ¿De qué vale una comparación que yo guarde el sábado, pero si yo ando con el reposo el día malo? No guardo las cosas como lo debe ser. Leer la Biblia todos los días, como dice el hermano. Es lo correcto. Ahora, si yo le doy un mensaje a una persona y la recibe, no aprovechan, porque debemos aprovechar, porque estamos en tiempo de gracia todavía, gracias al Señor. Ahora, si una persona nunca ha recibido una palabra del Señor, ellos son los que van a ser como el ladrón que se arrepintió últimamente. Pero ya una persona que
es recibido el Evangelio, se le ha dado, ¿Cuántos años y no hay cambio? no está bien. Terrible. Está el corazón endurecido, ¿no? Como ese hecho de piedra. No tiene un corazón de carne, sino un corazón de piedra, ¿no? Pero sabemos que es el enemigo que ciega la mente de los seres humanos. Aquí vamos a leer en la última parte porque ya se nos terminó el tiempo y vamos a continuar la próxima semana. Dice algo muy interesante. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque estas contrarian los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás le proporciona los engaños que se complacen. O sea, siempre buscamos nosotros lo que nos conviene, ¿no? Lo más fácil, como decía la semana pasada, buscamos el camino ancho y dejamos a un lado el camino angosto, ¿no? Sabemos que no es fácil, como decía el hermano, estar en los caminos de nuestro Padre Yahweh. No es fácil, pero no es imposible, ¿no? Por eso vino aquí Yahshua, aquí a la tierra, para darnos ejemplo, que sí se puede vivir sin pecado, ¿no? Porque sabemos que Yahshua vino, nuestro hermano Yahshua vino aquí a la tierra 100% humano. Por eso dice, ejemplo os doy, ¿no? Entonces sí se puede, mi hermano, sino que nosotros, dice que negamos las verdades bíblicas, porque nuestro corazón pecaminoso no nos permite ir más allá, ¿no? Entonces, mis hermanos, que aquí nos quedamos y en la próxima semana seguimos con el tema, ¿no? Porque nos faltó todavía de seguir analizando el tema, ¿no? Sigamos estudiando, porque sabemos que cada párrafo, cada línea que nosotros meditemos, estudiamos, es para nuestra edificación, tener cada día también esa comunicación con nuestro Padre Yahweh. Gracias, mis hermanos, por su atención y les esperamos la próxima semana para seguir estudiando este gran libro, El conflicto de los siglos, con el tema nuestro única salvaguardia, que es la palabra de nuestro Padre Yahweh. A continuación tenemos al pastor Carlos Delgado con la segunda parte del día de hoy. Gracias, mis hermanos, por su atención. Gracias.